Dos. Muy bien, pues como sabéis, hemos estado durante estos 2 últimos años realizando muchísimas entrevistas a aquellas personas que conocieron a don José María o los comienzos de las cooperativas, ¿no? Ellos nos han transmitido sus vivencias, sus experiencias, cómo les influyó en su vida todo este proceso, ¿no? Pero bueno, el tiempo pasa y ahora estamos en 2024. Y entonces, como fruto de toda esa experiencia, ha surgido un modelo nuevo que se llama el modelo inclusivo participativo de empresa, también conocido por MIP. De esto queremos hablar. Estamos aquí en la sede de Mondragón Universitatea, en Zorrozaurre, y estamos con Jon Emaldi Abasu. Egunon, Jon. Hola, Egunon. Bueno, vamos a hablar de este modelo, pero primero vamos a hablar de tu persona, ¿eh? Primero son las personas, decía Emilia Areca, ¿no? Y luego ya vienen los modelos, ¿no? Cuéntanos un poquito, bueno, lo que sé de ti es que eres economista, Sí. estudiaste en Deusto, trabajaste en el departamento de estudios de la Corporación Mondragón, estuviste 34 años en la laboral. 34, sí. 34. 35, bueno. 35 años y ahora estás de profesor en Deusto Business School, si no me confundo. Bueno, antes de que nos comentes un poco tu incorporación al mundo cooperativista, pero cuéntanos un poquito tu infancia, tu familia, en qué colegio estudiaste, por qué llegaste a optar por la economía, qué te decían tus hermanos, en fin, cuéntanos un poquito cómo era el ambiente también en aquellos momentos aquí en Bilbao. Uf. A ver, yo soy de una familia de las de antes. 8 hermanos, de ellos los 6 mayores chicos. Mis aitas querían tener una parejita, pero bueno, pues tuvieron que insistir bastante para poder tener una chica, y luego ya tuvieron 2. O sea que fuimos 6 chicos y 2 chicas. Mi aita había estudiado en la comercial y incluso había dado clases allí de estadística. Y bueno, y es una persona que había estado siempre muy ligada al movimiento nacionalista, a la cooperativa, al sindicato. Bueno, todo eso se movía en Portu alrededor del Batzoki, que estaban todos, estaban el sindicato, estaba la cooperativa y estaba el partido, todos estaban juntos. Y bueno, pues a partir de ese tejido tan cercano al mundo cooperativo, pues en la universidad, ya en Deusto, yo conocí... Bueno, primero estudiaste, ibas a Indautxu a estudiar. Empecé estudiando ¿En tren? Sí, bueno, no, en autobús. En autobús. Teníamos que cruzar de Porto, teníamos que cruzar a las Arenas y allí cogíamos el autobús. En Indautxu estudié hasta cuarto de bachiller, hasta tercero de bachiller creo que fue, y luego a mi aita le trasladaron a Madrid, trabajaba en Altos Hornos, y cuando montaron Altos Hornos del Mediterráneo en Sagunto, las oficinas estaban en Madrid y le trasladaron allí y nos fuimos toda la familia. Entonces seguí estudiando en jesuitas en Nuestra Señora del Recuerdo, que es lo que está allí en Chamartín. Hasta empezar la carrera. Luego dejé ahí a toda la familia en Madrid y me vine a... ¿Tus hermanos viven allí? Ya no queda ninguno. No queda ninguno. Estuvieron unos cuantos años más. Ah, no queda ninguno allí. En Madrid. No había entendido que no quedaba ninguno. No, me había extrañado, digo, esto no puede ser. Y ellos se quedaron y yo me vine. Y me quedé en la casa familiar, yo solo, estudiando la carrera. Ah, sí. Pues ¿Qué tal la experiencia? Muy bien, aquello era, bueno, pues cuando venían mis aitas los fines de semana, a lo mejor se encontraban con algún desconocido que estaba quedándose a dormir conmigo esos fines de semana. ¿Cobrabas alquiler? Casi. El asunto era montar unas cuantas cenas y, bueno, era el sitio que teníamos para poder hacer, bueno, pues pequeñas escapadas. Bueno, pero tú tienes pinta de formal. Tampoco harías unas cosas del otro Demasiado. Demasiado. Antes éramos muy formales, ahora ya eso es otra cosa. Total. ¿Por qué decidiste ir a estudiar económicas? ¿Por algo de tu padre? Yo creo que por la tradición familiar y para venirme para Bilbao. No creo que hubiese muchas más razones. Estuve pensando en estudiar físicas en Madrid, pero aquello me duró muy poco. El que vale y el que no económicas lo apliqué y me vine para Bilbao.
en Deusto. En aquel momento el rector Aranzadi era un apasionado de las cooperativas, tiene un libro muy interesante sobre cooperativismo, realidad y como algo así como realidad y experiencia o algo así se titula, y él organizaba, entonces la comercial no estaba muy alineada con el resto de la universidad, y él organizaba un curso dentro de la Facultad de Sociología sobre cooperativismo al que los de la comercial no iba nadie. Fui el único de mi promoción que estuvo. ¿Por qué no iba nadie? Porque yendo. no cuajaba Pues aquello en... me acuerdo una anécdota de un profesor que nos habló de cooperativismo y más o menos literalmente lo que dijo es: las cooperativas no funcionan, la única que funciona es Fagor. Aquello fue las explicaciones que yo recibí directamente en la comercial sobre el tema, y luego sí, con Aranzadi en un curso sobre cooperativismo que se hacía por las tardes y demás, pues estuve empezando a conocer las cooperativas. Y tú terminaste la carrera y tu primer trabajo fue en Mondragón Corporación. No, mi primer trabajo fue en Inglaterra. Estuve trabajando en una universidad inglesa, en Leeds Polytechnic, que hoy se llama Leeds Metropolitan University. Y ahí es donde de verdad descubrí las cooperativas. Ahí era un ambiente en el que había algunos profesores muy inquietos, muy cercanos a los movimientos sociales, laboristas y alrededor de los sindicatos ingleses. Y allí, bueno, pues hice mi peregrinación a Rochdale, que está al lado de Leeds, está en Manchester, al lado de Leeds, donde fueron las primeras cooperativas inglesas, las primeras cooperativas modernas. Y ahí es donde me convencí de que tenía que trabajar en las cooperativas. Es curioso, no fue en Mondragón, sino que fue en Inglaterra, ¿no? Sí, lo conocí en ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Allí estuve un año y luego ya vine aquí y me empecé a presentar a puestos en las cooperativas. Y me cogieron en el departamento de estudios de Caja Laboral. Entonces era Caja Laboral, ahora es Laboral Kutxa. Y desde entonces pues he estado en Laboral Kutxa 35 años en todo tipo de puestos, empezando por el departamento de estudios, luego pasé al departamento de marketing, luego estuve como director de red, aquí como director de Vizcaya, después estuve como director de calidad, bueno, pues casi todas las... ¿En Bilbao En la época de director regional estuve en Bilbao, pero todo el resto fue en Mondragón. En unas épocas viviendo en Mondragón, en otras épocas viviendo en Durango y en otras épocas yendo y viniendo. Tú has conocido muy bien el corazón de Mondragón. Bueno, no sé si muy bien, porque el corazón de Mondragón desde Laboral Kutxa es solo una parte. Ahí las cooperativas, muchas cooperativas tienen una vida muy intensa. Cuando vivía en Mondragón sí que estaba más metido en eso. Allí es que salíamos de trabajar y seguíamos hablando, porque yo vivía en un piso con más gente de la cooperativa y el tema básico era el cooperativismo para adelante y para atrás. Hasta el punto de que la señora que nos limpiaba la casa nos solía preguntar: oye, que me han dicho que el cash flow de Fagor no sé qué y tal. Y nosotros decíamos: joder, si la señora que limpia la casa, que no trabaja en una cooperativa, pero su marido sí, nos habla del cash flow de Fagor, imagínate de qué hablan todos los ciudadanos de Mondragón todos los días de la semana. Pero esto es un poco la filosofía de las cooperativas, ¿no? Que todo el mundo participa también en la gestión, hasta la señora de la limpieza que sabe muy bien qué pasa con aquello. Y ¿no? la sociedad está mirando a las cooperativas. Claro, el porcentaje de trabajadores en cooperativas en Mondragón pues es altísimo, probablemente, no lo recuerdo exactamente, pero seguro que está alrededor del 70% del empleo en cooperativas. Oye, ¿cuál es ahora tu relación con el mundo cooperativista, con Arrieta, con todo este fenómeno? Bueno, después de terminar la época laboral, yo ya estoy jubilado. La verdad es que le he dedicado bastante tiempo a las dos asociaciones que hay que siguen con las ideas de Arizmendiarrieta, que son ALE, Arizmendiarrieta en Laguna Kelkartea, y la Fundación Arizmendiarrieta. En los dos, bueno, pues esto he estado poniendo mi granito de arena, y en este momento más en la fundación, porque, bueno, yo
sobre todo lo que estoy intentando es echar una ayuda alrededor de este modelo inclusivo participativo de empresa y de las variantes que estamos desarrollando, buscando que, bueno, pues que los distintos sectores también tengan su variante de modelo de referencia, digamos, de buenas prácticas alrededor de la participación de los trabajadores y de las trabajadoras en la empresa. Muy bien. Bueno, pues ya con esto nos vamos directamente al MIPE. ¿Quién fue el que puso el nombre? Pues no lo sé, pero me imagino que cayó por su peso, porque modelo inclusivo participativo de empresa, MIPE, pues es más fácil decir MIPE que decir todo eso, ¿no? Muy bien, yo tengo aquí una síntesis cuando se dice, cuando se habla del MIPE. Dice, bueno, ¿qué es lo que pretende? Entonces dice que es un modelo para mejorar la competitividad de las empresas mediante la aplicación de valores y sistemas de gestión que favorecen la implicación de las personas y de este modo su mayor aportación. Es decir, que al final se está poniendo, se da importancia a la competitividad de las empresas, me imagino para que subsistan, y con una serie de valores, que ahora hablaremos de ellos, y en el que la implicación de las personas es fundamental, ¿no? Vamos a ver, ¿qué relación tiene esto con la visión de don José María Arizmendi Arrieta? Bueno, pues es todo, esas son sus ideas, ¿no? Arizmendi Arrieta lo que veía es que el trabajo para él no era el pecado ese que podía pensarse desde otros puntos de vista, sino que era una forma de desarrollo personal y de desarrollo comunitario y de desarrollo social. Y entonces lo que él buscaba era que en las empresas hubiese claramente la primacía del trabajo sobre el capital. Él estaba convencido de la igualdad de todas las personas y de la aportación de todas las personas, como tú decías, desde la señora que limpia la casa, o en este caso que limpia la empresa, hasta el último directivo. Y bueno, pues esa idea de igualdad entre las aportaciones de las personas lo que hace es llevarla hasta el punto de que el valor añadido de cada uno de los puestos de trabajo se consiga que sea mayor. Eso tiene por un lado el beneficio para la empresa, porque si tú tienes manos de valor añadido, la atención al cliente es mejor, eres capaz de transmitir más ideas de mejora, la empresa va a ser capaz de desarrollarse mejor y va a redundar en la competitividad de la empresa. Y por otro lado, la persona va a estar más satisfecha también con su valor, porque va a ver que el resultado de su trabajo es más evidente y ya él no es un mecanismo dentro de una empresa, sino que es alguien que controla su propio trabajo y con eso, bueno, pues es más visible el fruto de su trabajo. ¿Se puede decir que el MIPE es la adecuación de los principios cooperativistas de don José María Arizmendi Arrieta? ¿Un modelo actualizado? A ver, don José María Arizmendi Arrieta le conocemos por las cooperativas, pero su idea no era inicialmente desarrollar las cooperativas. Es más, la primera cooperativa, que fue Ulgor, inicialmente, cuando los primeros estatutos que escribió don José María eran de una sociedad anónima, Ulgor SL o Sociedad Limitada sería entonces, Ulgor SL. Aquí ya no fue posible, porque bueno, pues la ley de sociedades anónimas o ley de sociedades limitadas de aquella época, de la época del franquismo, no daba espacio para poder poner en práctica la participación de los trabajadores, y él buscó otra fórmula, que era la de las cooperativas. Pero la idea no es que la forma jurídica limite la posibilidad de que los trabajadores aporten más por la vía de la participación, por la vía de ser más propietarios de su trabajo, sino que cualquier empresa convencional, cualquier empresa por capitales, puede también poner en marcha ideas de Arizmendi Arrieta que han sido exitosas en las cooperativas, independientemente de la forma jurídica. Entonces se puede decir que sí es como una actualización de los principios generales de don José María Arizmendi Arrieta aplicado a cualquier empresa. Eso es, se pretende que
que se pretende que algo que ha sido exitoso dentro de una forma jurídica sea exitoso también dentro de otra forma jurídica, la de la sociedad por capitales. Muy bien. Bueno, en este modelo hay como 4 ejes cuando desarrolláis el modelo inclusivo, ¿no? Y el primero de ellos hace referencia a la gestión y cultura de la empresa. Ahí se habla mucho de transparencia informativa y cooperación, canales de comunicación. Transparencia informativa, ¿eso es importante? Pues en Laboral Cucha, por ejemplo, que es una de las empresas más transparentes que conozco, yo solía comer con el responsable de recursos humanos y me decía que él estaba enfadado de que la empresa fuera tan transparente, porque es que era imposible adelantarse un poco a los acontecimientos. Él decía, hombre, es que hay cosas que todavía no están suficientemente maduras. ¿Cómo es que todo el mundo ya le vamos informando antes de que el asunto esté suficientemente cerrado? Y la respuesta es que esas personas que están informadas, eso no se acaba ahí, eso se retroalimenta, esa información ayuda a que esas decisiones se vayan mejorando, ¿no? El hecho de que tú participes en el proceso de información desde antes de que las cosas estén cerradas hace que las cosas estén abiertas y que haya un proceso en el cual se va mejorando esa... Porque también puede haber más aportaciones también al tener más información. Claro, y porque al final, si todo el mundo participa de los criterios, es la forma de que luego se pongan en práctica más fácil. Nosotros solíamos decir en los proyectos, en el desarrollo de los proyectos, que la fase de diseño era parte de la fase de implantación. De manera que el que la gente tenga mucha información sobre lo que quieres hacer ayuda también a que el resultado final sea distinto. Porque hay más aportaciones y porque a ti cuando te llegan las cosas no te llegan cerradas, sino que te llegan un poco más abiertas. Hombre, eso pone nerviosos a muchas personas porque dicen, oye, no, yo solo puedo transmitir cuando ya está cerrado. Y el asunto es, bueno, pues el perfil de persona que tiene que sentirse cómoda dentro de esa lógica de información tan transparente no es todo. Y insisto, hay personas que se sienten muy incómodas en esa forma de trabajar. Yo creo que es más eficaz, pero no vale para todos. Bien, tenemos el primer aspecto, digamos que es importancia de la transparencia informativa. Hay otro aspecto dentro de esta área, dentro de este eje, que es el tema de la formación. Claro, don José María insistía mucho, ¿no?, en el tema de la formación. Cuéntanos un poco por qué es tan importante esto. Bueno, es muy conocido que lo primero que hizo Arizmendiarrieta cuando llegó a Mondragón fue montar una escuela de aprendices. Existía una escuela de aprendices, pero estaba cerrada a los trabajadores de la cerrajera, y él montó otra para el resto de los trabajadores. Desde ahí, el hecho mismo que estamos aquí en una universidad que la fundó don José María Arizmendiarrieta, pues demuestra que su apuesta absoluta siempre fue por la formación. Hay una frase que es muy conocida también, de que antes de las cooperativas necesitamos cooperativistas. Bueno, él desde luego lo que hablaba es de la formación integral de las personas. Hoy en día todo el mundo está hablando de la formación continua, que es esa misma idea, es que, oye, no puedes entrar tú en una empresa y tirarte 30 años sin volver a reciclarte, sin ir desarrollando, y no solo los contenidos técnicos, sino también los contenidos humanos y la forma de trabajar en la empresa. Esa transparencia informativa, sin estar acompañada de esa formación permanente, no funciona. Ahí el hecho de que tú tengas personas que se atascan, que se empiezan a no darle vueltas a las cosas, a intentar hacer las cosas de una manera como siempre se han hecho, pues eso frena el desarrollo de las empresas, frena la innovación. Una cosa con otra, la información con la formación van de la mano necesariamente. Hay un tercer aspecto dentro de este eje que creo que tiene que ver con la importancia que daba don José María a las personas, ¿no? Y me refiero a todo el tema de la igualdad de la mujer, la conciliación laboral y familiar. ¿Encaja todo esto en el modelo inclusivo?
sin duda. Incluso en relación con el papel de la mujer, hemos hecho una variante del modelo con enfoque de género, buscando específicamente mejorar el modelo para que tenga muy presente todo ese enfoque, que es algo que, bueno, pues que en la época de don José María no tenía mucha importancia y hoy en día ya tiene una importancia tremenda, ¿no? Pero en eso también el amigo Arizmendiarrieta era un rompedor. El caso más claro es Ausolagun. Ausolagun fue una cooperativa que Arizmendiarrieta hizo surgir porque en aquella época a las mujeres cuando se casaban les pedían que abandonase el trabajo, que abandonase su vida profesional. Entonces el Arizmendiarrieta se rebeló, agarró a, creo que fueron 17 mujeres recién casadas y les dijo: oye, tenéis que montar vuestra cooperativa. Y montaron una cooperativa en la que daban servicios de limpieza y servicios de restauración. Hoy en día es Ausolan, que tiene, no recuerdo cuántos miles de trabajadores, pero tendrán como 2000 trabajadores en este momento, de esa pequeña cooperativa de 17 mujeres que ha llegado a ser ese gran conglomerado que tiene presencia en todo. De las cuales la mayoría serán mujeres, además. El 90 y muchos %, y en el consejo de dirección, no sé si son 8, y yo creo que son 6 mujeres y 2 hombres. O sea, bueno, pues eso está claro que es una cooperativa pensada específicamente para resolver un problema social, que es ese, y que hoy en día es mucho más importante que en su momento. En su momento no había esa conciencia. Hoy en día esa conciencia es absoluta. Nadie acepta una empresa que no sea inclusiva desde el punto de vista de género, ¿no? Muy bien, o sea que tenemos información, transparencia de información, tenemos formación a las personas, tenemos también la incorporación de la mujer, el cuidado de la conciliación laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otro aspecto dentro de este eje. El segundo eje sería el proyecto compartido, ¿no? Que sea beneficioso a largo plazo. Yo creo que esto es algo que también en este momento toda la sociedad lo está mirando. No hace tanto, en los años 70, estaba esa referencia de que el único objetivo de las empresas es obtener la máxima rentabilidad para el accionista dentro de la legalidad. Eso era un poco el esquema. Eso hoy en día ya no funciona. Ese proyecto compartido quiere decir que los distintos grupos de interés están participando en términos de igualdad en ese proyecto. Y ese proyecto es más importante que los intereses de ninguno de ellos. Es más importante lo que es la continuidad de la empresa, lo que es su resiliencia, su capacidad de superar las dificultades, que los intereses de los propietarios o que los intereses de los trabajadores, o que incluso el propio aporte a la riqueza de la sociedad. Al final es un equilibrio de distintos intereses, de los grupos de interés, valga la redundancia, y que eso es el proyecto compartido. Y cada una de las partes tiene que ver que ese proyecto compartido le da una satisfacción a algunas de sus necesidades y remar juntos. Muy bien. Se habla también del 50% de beneficios dedicados a fondos propios para inversiones. Pues eso es una forma de concretar ese proyecto compartido. Al final, ¿por qué hay que hacer un esfuerzo de reinversión en lugar de repartirse dividendos? Porque esa es la forma de hacer investigación y desarrollo, porque esa es la forma de crear nuevos puestos de trabajo, porque esa es la forma de crear riqueza para el conjunto de la sociedad, y esa es la forma de avanzar. Y eso las cooperativas siempre lo han tenido muy claro. Arizmendiarrieta en eso era muy insistente, y hay empresas pues que hoy en día ya están cada día más convencidas. Yo creo que cada vez son más las empresas que se dan cuenta de que ese repartirse las reservas pues no es bueno a largo plazo. Bueno, este modelo, el MIPE que estamos hablando, tiene otro tercer eje que tiene que ver con la implantación de la gestión participativa y la participación de los trabajadores en los órganos de gestión.
Esto en su día fue súper novedoso y hoy en día quizás también, quizás no con la misma fuerza de entonces, pero sí es llamativo, ¿no? Sí, ahí lo más importante sin duda es la participación en la gestión. El Mondragón Universitatea ha hecho un análisis muy interesante, lo titulan el Observatorio de la Participación, lo hicieron con la Diputación de Guipúzcoa, en el cual analizaban la participación en el capital, la participación en la gestión y la participación en los resultados, las tres patas de la participación. Y la conclusión a la que llegaban era que lo importante es la participación en la gestión, la participación en la toma de decisiones, la participación en cómo se organiza el trabajo. Porque solo la participación en los resultados o solo la participación en el capital no aportan lo suficiente al funcionamiento interno de la empresa. Esto es muy curioso porque no sé si sabéis que los profesores de Mondragón Universitatea son trabajadores propietarios del capital. Es de una forma rara, pero al final son capaces de participar en el capital y en los resultados también, y también, por supuesto, en la gestión. Entonces, digamos que a estos ya estaban sesgados hacia la importancia de la participación en el capital y de los resultados. Y sin embargo, ellos llegaron a esa conclusión. Lo importante es cómo se toman las decisiones, cómo se hace la colaboración dentro de la empresa, y eso es la participación en la gestión, que los procedimientos de trabajo ayuden a que una persona sea muy autónoma en su puesto de trabajo, pero además que empoderen a los equipos de trabajo, que se apoyen unos a otros, que haya unas relaciones de confianza que permitan la innovación, la mejora y esa colaboración y esa corresponsabilidad también en los resultados. Esa es la clave. Hay un cuarto eje que es llamativo, es bonito, es atractivo, pero que tiene también su pegada, ¿no? Que es el tema del impacto social, ¿no? La implicación en los problemas sociales del entorno. Claro, evitar fraudes y paraísos fiscales, eso implica coherencia de vida prácticamente, ¿no? Implicar inclusión de trabajadores menos cualificados, tanto por ciento de beneficios que vayan destinados a la solución de problemas del entorno. Esto es atractivo, pero es factible. En Italia, sobre todo, están desarrollando el concepto de empresa ciudadana. Es un concepto que yo creo es muy visual, ¿no? La empresa es un ciudadano más. Y un ciudadano más que se tiene que implicar con los problemas que hay alrededor suyo. Hombre, en el modelo inclusivo participativo estamos diciendo que las empresas de nuestro entorno, las pequeñas pymes, tienen que dedicar incluso un porcentaje, pues entre el 1 y el 3% es la referencia que estamos barajando aquí, de sus resultados a apoyar actividades sociales directamente. Pero además se tienen que comprometer con el mundo de la formación, no solo a base de abrir sus puertas a becarios, a personas que puedan participar y conocer el mundo laboral a través de ellos, sino también en cómo se desarrollan los procesos de formación, pues en las universidades o en las escuelas profesionales, meterse también en ese mundo. Es decir, ellos se tienen que situar como un ciudadano más, un ciudadano comprometido con las cosas que pasan alrededor de su sociedad. Por supuesto, es impensable que a estas alturas del mundo no nos preocupemos porque todo el mundo tiene que pagar impuestos. Eso de utilizar recovecos para la elusión fiscal y demás, pues no, hoy en día ya no es aceptable. Quizás aquí una anécdota alrededor del IVA que a mí me molesta muchísimo, ¿no? En la comunidad de propietarios donde vivimos nosotros, hemos hecho unas obras y al principio se apuntaron unos cuantos a decir no hay que pagar con IVA, pero la mayoría de las personas no querían pagar con IVA. Y la empresa que nos hizo las obras no tenía ninguna pega de nada en que hay que evitar el IVA. Bueno, eso a estas alturas yo creo que sí, que es impensable, que eso no puede ser, porque al final
los recursos públicos lo que hacen es ayudar al conjunto de la ciudadanía. Luego nos quejaremos, pero eso no es... O sea, que las empresas utilicen recovecos, la elusión fiscal famosa, para pagar menos, para que sus sociedades sean más pobres desde el punto de vista de los recursos públicos, es impensable. Bueno, yo creo que son cosas que van cayendo por su peso, nos está costando, porque claro, a nadie le hace gracia pagar el IVA si se lo puede ahorrar, pero son elementos que van cayendo por su peso. Yo creo que las ideas de Rita hoy en día están mucho más en boga y están mucho más compartidas que lo que podían estar antes. Y ese modelo inclusivo participativo lo que intenta es decir, oye, esas ideas hoy en día, que cada vez las demanda más la forma de trabajar, la forma de organizarse las personas, la forma de relacionarse en las empresas, hoy el ordeno y mando no funciona. Hay un concepto también de forma de organizar o de tipología de personas que también a mí me parece que es muy gráfico, ¿no? Los trabajadores han dejado de ser trabajadores y ahora son trabajadores del conocimiento, porque la materia prima básica es eso, es lo que tú y yo aportamos, la forma de mejorar el servicio al cliente, la forma de personalizar ese contacto con el cliente, y todo eso es a base de que me dejan tener autonomía, participo en el proyecto común, estoy convencido de que mi trabajo es un trabajo positivo para el conjunto de la sociedad, y bueno, pues eso es lo que intenta impulsar el modelo. El Mendiarreta decía que había que transformar la empresa para transformar la sociedad. Con esto que me estás contando, se ve que hay una conexión total entre el modelo de sociedad que queremos y el modelo de empresa. Se adecua muy bien, ¿no?, las dos cosas. Sí, Ariel Mendiarreta lo que estaba convencido es de que el trabajo era la herramienta que cambiaba la sociedad, como tú has dicho, ¿no? El que ha sido durante muchos años una de las personas más importantes dentro del movimiento cooperativo de Mondragón, que es Otaegui solía decir que las cooperativas habían demostrado que se puede organizar mejor el trabajo, pero todavía no habían llegado a demostrar que eso podía afectar al conjunto de la sociedad. Bueno, pues eso queda pendiente y el modelo inclusivo participativo intenta llevar esas buenas prácticas, esas formas de organizar el trabajo mejor también a empresas por capitales. Muy bien. Ahora bien, esto que estamos hablando está muy bien, es muy bonito, incluso práctico, pero de verdad esto se enseña en las universidades, se enseña en las escuelas de negocios, este tipo de modelo de empresa adecuado a la sociedad, o cada uno va por libre, o esto todavía está en pañales. Bueno, cuando yo estudié en la comercial, hablar de cooperativas era una cosa rarísima, que no era relevante. Hablar de todos estos valores que queremos poner en marcha en las empresas no existían. Sin embargo, hoy, si tú entras por DBS, por Deusto Business School, lo primero que te encuentras es a la derecha y a la izquierda unos grandes murales en los cuales hablan del trabajo por valores. Esos son conceptos que están recibiéndose ya. En las escuelas de negocio, eso hoy en día ya está muy recogido. Ahora, todavía no ha salido, no ha fluido lo suficiente y queda mucho camino por recorrer. Nosotros, desde la Fundación Ariel Mendiarreta, hemos contabilizado hasta fecha de hoy 160 debates o presentaciones del modelo inclusivo participativo de empresa. Quizás uno de los más llamativos fue el que en mayo pasado, en mayo de 2023, hicimos en el Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo hicimos un seminario que se titulaba Hacia una nueva empresa participativa para el conjunto de Europa. Bueno, pues con una participación de sindicatos,
del mundo de la economía social y las cooperativas. Estuvo nada menos que el presidente del órgano de economía social que existe en Europa, que además se identificó mucho con el modelo que estamos con el MIPE y tal como lo estamos defendiendo. Yo creo que sí, las ideas empiezan a calar. Ayer mismo pues fue el reconocimiento a unas cuantas empresas a través de los premios Arizmendiarrieta de avances en esta línea. Sí, creo que es claro que las ideas empiezan a calar y que, vamos, yo estoy convencido que en pocos años pues van a estar mucho más presentes todavía. Y en el mundo de la educación, pues yo he estado dando clases en DBS hasta este año, ya lo estoy dejando, y es cierto eso, que me piden muy habitualmente que explique el modelo pues para los máster o incluso para algunos de los grados, y la valoración de los alumnos siempre es la misma. Les sorprende un poco el nivel de detalle y el nivel de concreción al que llegamos, eso les sorprende un poco, pero por otro lado dicen, oye, pero eso no lo compro, sí yo compro esas ideas. Y me imagino que no solo lo comprarán los estudiantes, también los partidos políticos, los sindicatos, con cierta sensibilidad, creo que pueden también enganchar con este modelo, ¿no? Bueno, lo que es cierto es que en el año 2018, tanto en el Parlamento de Navarra como en el Parlamento Vasco, por unanimidad de todos los grupos políticos, se aprobó lo que son las líneas básicas del modelo inclusivo participativo de empresa. Esto abriría los telediarios, me imagino, ¿no? Que todos los partidos políticos se pusieran de acuerdo en un modelo. Pues sí, la verdad es que es bastante fuerte. Eso lo que quiere decir es que se gestionó muy bien para llegar hasta allí. O sea, que lo que se había hecho es un proceso de participación de muchos agentes sociales, de muchos empresarios, de muchas personas significativas, de los sindicatos, de un montón de agentes sociales, y que habían ido refinando y convenciéndose de lo que puede aportar el modelo inclusivo participativo. Eso eran las líneas básicas. Después lo que hicimos fue pedirle a Euskalit sopitas, y con Euskalit, con la Fundación Vasca para la Calidad de la Gestión, lo que hicimos fue alinear el modelo de inclusivo participativo de empresa con lo que es su modelo, que es el modelo de empresa avanzada. Entonces hemos hecho ya un modelo que tiene buenas prácticas, tiene incluso indicadores para hacer el seguimiento, para hacer una autorreflexión sobre si vamos en esa línea o tenemos que tomar estas otras iniciativas de mejora. Tiene esos indicadores también para ir midiendo esos pasos para el avance. Y bueno, pues sí es cierto que en estos pocos años se ha ido concretando mucho ese modelo, y identificando también muchas referencias de empresas que realmente están convencidas y aplican esos criterios. Quizás no específicamente el modelo como lo escribimos en un documento, porque no hay recetas. Las recetas hay que aplicarlas a cada uno de los casos concretos. Cuando alguien nos dice, por ejemplo, un estudiante o un empresario de otro país, molesta, tú has dicho antes que los estudiantes te dicen, lo compro, ¿no? Cuando alguien te dice, lo compro, me gusta, pero ¿dónde lo puedo ver reflejado? ¿Podéis enseñar? ¿Podéis decir, pues vete a esta empresa, a esta otra? ¿O cómo hacéis eso? Sí, tenemos ya a través, como he comentado antes, de los premios Arizmendiarrieta. A través de los premios Arizmendiarrieta, lo que hacemos es que el jurado identifica una lista de empresas que creemos que están totalmente alineadas con el modelo. Después los vamos a visitar, y el que les va a visitar es una persona que está muy acostumbrada a analizar empresas. Es un consultor con muchos galones, y él hace un informe de cuál es el nivel de utilización o de alineación que tiene la empresa con el modelo.
Entonces, claro, por cada nombramiento de un premio Arizmendiarrieta, por detrás hay un montón de contactos con otras empresas que hemos considerado que eran destacadas, aunque bueno, pues hay que destacar más a una que a las otras, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ya son unos cuantos años de premios. O sea que a efectos prácticos no solamente podéis decir, mira, vete a esta cooperativa, sino que podéis decir, vete a esta empresa que no siendo cooperativa, claro, sin embargo, está aplicando estos valores. Claro, la referencia de las cooperativas para las empresas de capital es siempre un poco difícil. Es más fácil buscar una empresa más cercana, ¿no? Luego también, en algunos casos, lo que hacemos es buscar consultores que les ayuden, ¿no? Pues, por ejemplo, en este momento, con el MIPE, con enfoque de género, pues hay más dificultades, porque el enfoque de género siempre es una dificultad añadida, y entonces ahí pues tenemos en marcha un piloto con ayuda además desde Emakunde para desarrollarlo en unas cuantas empresas a base de no solo el autodiagnóstico que hagan ellos, sino que acompañarles con un consultor que les vaya llevando de la mano en todos esos análisis y en todos esos avances. Muy bien. Estamos hablando un poco, vamos a ir acabando poco a poco. Estamos hablando de un entorno más o menos próximo, pero este modelo tiene posibilidades de extenderse desde el punto de vista internacional, de gente que diga, oye, puedo acceder por internet, etcétera, etcétera, a este modelo y creo que puede ser productivo y que puede ser factible que en mi país, en Corea o en Edimburgo, pueda ponerlo en marcha. Bueno, nos ha tocado explicarlo en bastantes sitios, ¿no? Hombre, hoy nos hemos acostumbrado a las videoconferencias y gracias a eso lo hemos expuesto en bastantes países. Luego, personalmente, pues a mí ya me ha tocado exponerlo en Bélgica, me tocó exponerlo en una ocasión, en Argentina también a través de videoconferencia. Bueno, va habiendo interés y vamos dando pasos explicándolo. Normalmente los interesados suelen ser del ámbito de la Iglesia. Siempre nos viene, bueno, pues como continuidad respecto a las ideas de Arizmendiarrieta y demás. Nos estamos encontrando por ejemplo, con una asociación internacional que se llama UNIAPAC, que estos tienen presencia en un montón de países y son una asociación de propietarios y directivos de empresas con un posicionamiento católico, que bueno, pues la Fundación y UNIAPAC han hecho un convenio por el cual nos transmitimos información, incluso les acompañamos en sus reflexiones, y a mí me tocó, por ejemplo, exponerlo en una de sus reflexiones en la cual empezaban a poner en marcha lo que es, digamos, el UNIAPAC joven, lo que son directivos jóvenes internacionales, y les pareció que era relevante el que en su congreso inicial estuviéramos nosotros para exponer cómo podíamos organizar las empresas de acuerdo con este modelo. Y también, como decía antes, que los estudiantes nos compran el modelo, la verdad es que tuvieron muchísimo interés. Fue una reunión muy participativa y nos mostraron un montón de bueno, no voy a decir entusiasmo, pero sí que nos compraron mucho las ideas como una forma concreta de poner en marcha esas inquietudes. Dos últimas preguntas. Como los concursos. Has hablado ahora de la Iglesia, UNIAPAC. Se hablaba y se ha dicho muchas veces que Arizmendiarrieta de alguna manera aplicó los principios de la doctrina social de la Iglesia al mundo de la empresa, ¿no? ¿Se puede extrapolar esto al modelo? Es decir, ¿hay una relación también con esta doctrina social de la Iglesia en la aplicación a la empresa?
empresa? Sí, sí, no tengo ninguna duda de que las ideas de Mendiarrieta están muy alineadas con la doctrina social de la Iglesia y que la doctrina social de la Iglesia tiene esa continuidad con el modelo inclusivo participativo, no hay ninguna duda. También, Mendiarrieta, lo que es luego las concreciones de la economía social han seguido mucho sus ideas. Y ahora estamos dando la vuelta, estamos diciendo, esto que se ha desarrollado a partir de las ideas de la doctrina social de la Iglesia hacia la economía social, vamos a llevarlo hacia lo que es las empresas por capitales. Esa vuelta, porque la doctrina social de la Iglesia inicialmente no estaba pensando solo en la economía social, ni mucho menos, pero se desarrolló sobre todo en la economía social. Ahora vamos a ver que la llevemos a la generalidad de las empresas por capitales, porque, ¿por qué no? Si eso ha funcionado bien en un tipo de empresas más orientadas hacia juntar los objetivos económicos con los objetivos sociales, bueno, pues esas empresas que sobre todo quieren los objetivos económicos, apoyándose en la aportación de las empresas, de las personas, de una forma distinta de organizarse, ¿por qué no pueden conseguir mejores resultados económicos también? Me da la impresión de que si esto se lo expliques, el MIPE se lo explicase en el Vaticano al Papa Francisco, os lo compra también. Bueno, yo creo que al Papa Francisco se le ha entregado el MIPE un par de veces ya. No sé cuál ha sido el... Cualquier día nos escribe una encíclica. Oye, una cosa, así como, bueno, como resumen o como síntesis, no, tampoco, pero vamos, me da la impresión cuando hablo contigo del MIPE y de todas las cosas que nos has dicho, que es un modelo que tiene mucha frescura para los jóvenes. ¿Estás de acuerdo? Lo que pasa es que los jóvenes ahora no están todavía en los puestos de decisión en las empresas, ¿no? Yo, cuando me acerco a los estudiantes, desde luego veo que tienen esa sintonía, ¿no? Claro, pero un modelo de empresa primero lo tienen que comprar los decisores, y los decisores son el Consejo de Administración y los altos directivos, ¿no? Entonces, sí, pero yo estoy en la universidad y me enseñan un tipo de empresa, un modo de funcionar, un tipo de sociedad, y digo, vale, luego ya vendrá la realidad, pero inicialmente, si a mí me enseñan un modelo de este estilo en la universidad, creo que es atractivo. Sí, seguramente. No me atrevo a decirte que los jóvenes se posicionan tanto en cómo tiene que ser la empresa, porque yo creo que ellos parten de que no conocen. Entonces les cuesta un poco tomar partido y decir, esto tiene que ser así. No sé si te compran las ideas, consideran que... Pero esto me gustaría que fuera así, sí. Eso, sí, seguramente, pero no sé si se atreven luego, cuando empiezan a ir a su puesto de trabajo, a decir, oye, que esto habría que hacerlo de esta manera. No sé, ellos todavía se sienten un poco que no tienen suficiente experiencia para implantar sus criterios, digámoslo así. Muy bien. Bueno, yo no sé si nos hemos dejado alguna cosa o quieres tú añadir algo que te parece que es resaltable. Pues insistir en esa idea de que las ideas de Mendiarrieta hoy en día están mucho más de moda y están mucho más alineadas con las formas de trabajar que deben ser, ¿no? Claro, en los años 80 las empresas no tenían nada que ver con las empresas de los años 2020 y tantos. Lo que es la forma de obtener productividad en las empresas hoy en día no tiene mucho que ver con los costes. En los años 80 era la clave eran los costes. Hoy en día la clave no son los costes, hoy en día la clave es el valor añadido. Con lo cual, las ideas de Mendiarrieta, que estaban muy dirigidas a que las personas aportasen mayor valor añadido, porque se sentían más cómodas, porque si tú a una persona la tratas mejor,
en sus relaciones laborales, él va a tratar mejor a los clientes como consecuencia de que realmente tiene más autonomía, tiene más capacidad de decisión, su trabajo lo hace más él con sus criterios, pues eso hoy en día está mucho más de moda que cuando empezaron los trabajos del Menderrita, empezó el funcionamiento de la escuela profesional y empezaron las primeras cooperativas. Y eso lo que pasa es que hay que traducirlo. Hoy en día el Grupo Mondragón tampoco está creando muchas cooperativas nuevas, alguna, pero está creando muchas empresas nuevas. ¿Por qué? Hombre, pues porque si tú vas a poner una empresa nueva en Rumanía, es muy difícil que lo primero sea montar una cooperativa. Seguramente lo primero es que aquello funcione, controlado por los que están en Mondragón, y luego ya hablaremos de cooperativizar la actividad. Pero el primer saque no es ese, el primer saque es que aquello funcione. ¿Y eso cómo funciona? Sobre todo mirando a las relaciones dentro de la empresa, a cómo se produce el servicio, cómo se produce el producto y cómo añadimos valor a esos procesos de producción. Muy bien. Bueno, yo creo que ya nos has convencido, ¿eh? Y solo ya te deseamos que tengáis mucho éxito en esta expansión del modelo. Es que Muy bien, es que